Las costas de Europa desde el cielo. El color de Francia. Nuestro recorrido por el litoral francés comienza en Étretat. Ningún otro país europeo tiene tal variedad de huellas humanas en sus costas. Marcado por la historia y por accidentes geográficos muy diversos, el litoral francés muestra una increíble diversidad de lugares, ambientes y estados de conservación. Todo el mundo quería apropiarse, proteger y defender estas costas. Por eso, sobrevolar el litoral francés supone descubrir lo mejor y lo peor. Existe un organismo oficial para su conservación y leyes para proteger los magníficos espacios naturales protegidos de las costas francesas. Por otra parte, Francia es hoy en día la primera potencia turística de Europa. Los habitantes del norte acuden en masa a sus playas. El litoral es testigo mudo de esas gigantescas migraciones estacionales en pos del sol. ¿Creen que conocen las costas francesas? Acérquense y déjense sorprender por el contraste. En primer lugar, las playas normandas. El desembarco de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial marcó para siempre estas costas. Una huella histórica la compone este puerto artificial frente al pequeño pueblo de Aromanches. El 6 de junio de 1944 pasó a formar parte de la historia mundial, ya que fue clave en la liberación de la Europa tomada por el nazismo. Los navíos de guerra estadounidenses amarraron aquí. Durante 100 días, este puerto permitió desembarcar a 400.000 hombres, 90.000 vehículos y 800.000 toneladas de material. Más allá se encuentra Omaha Beach y las tumbas alineadas del cementerio militar estadounidense. Son 70 hectáreas y casi 10.000 cruces de mármol. Hacia el oeste, en dirección a Cherburgo, la naturaleza se vuelve salvaje, está bien preservada. Sin embargo, en un margen de la península de Cotentin vemos la planta de tratamiento de la Hague. Aquí se recicla el combustible de los reactores nucleares de toda Europa. La finalidad es reducir la cantidad de desechos radioactivos. Pero el transporte de dichos materiales inquieta a los ecologistas. Además, se vierten al mar 230.000 metros cúbicos de residuos por una tubería tristemente famosa. Los detractores de la energía nuclear afirman que es una de las fábricas más contaminantes del mundo. Y el debate sigue abierto debido a las pruebas para detectar la contaminación que sufren los cangrejos y los bogavantes de la zona. Virando al sur, nos encontramos el Monte Saint-Michel, orgullo nacional. En lo alto de la colina se levanta un conjunto gótico espectacular. Uno de los puntos de peregrinación más importantes del occidente medieval. En la actualidad recibe 3 millones de turistas al año. Pero el monte Saint-Michel se está rodeando de arena, por lo que se ha puesto en marcha un importante trabajo de mantenimiento del entorno para que el mito siga existiendo. Debe seguir siendo una isla. Hasta Víctor Hugo lo dijo. Muy cerca de allí está Saint-Malo, con sus legendarias murallas, donde hace unos 10 años descubrieron uno de los yacimientos arqueológicos submarinos más importantes del mundo. Los restos están entre las algas y bajo 2 metros de sedimentos. Las algas, precisamente. Al oeste, las algas verdes invaden de vez en cuando las playas de la bahía de Saint-Brieuc. Se alimentan de los restos de abono agrícola que las lluvias traen desde tierra. Las mareas verdes no van bien para el turismo. Al pasar Saint-Brieuc, por fin llegamos al salvaje norte de la Bretaña francesa. Esta es, sin duda, la parte mejor conservada y más auténtica del litoral francés. Aquí están los bosques de piedra de Bréa y la costa de granito rosa. El litoral está conservado porque la costa es salvaje y escarpada. Aquí se produce una de las mareas más altas de Europa, con 12 metros de nivel. El norte de Bretaña es el paraíso de los mariscadores.
Con marea baja se pueden encontrar multitud de organismos: algas, vígaros, cangrejos verdes, navajas, camarones, nécoras, mejillones, orejas de mar y berberechos. Solo en el departamento de Côte d'Armor se recolectan 1000 toneladas de berberechos. Este transbordador se dispone a partir en el puerto de Roscoff. La isla de Bass se encuentra cerca. Justo delante se sitúa Inglaterra. El Canal de la Mancha no es muy ancho. En el extremo oeste de Bretaña nos encontramos con la isla de Ouessant y su famosa ruta marítima. La ruta de Ouessant es una auténtica autopista marítima. Es de las más frecuentadas, ya que el 25% del tráfico marino mundial pasa por aquí. 150 barcos al día. Un tráfico diario de 700.000 toneladas de petróleo. No es posible olvidar las mareas negras de la Moco Cádiz y más recientemente Belérica, que ensuciaron las costas bretonas. Actualmente el tráfico navega a 30 kilómetros de la isla. ¿Podrá protegernos eso del peligro? Quizá. Volvemos al continente. El Cabo de Raz sigue siendo uno de los sitios más emblemáticos de las costas graníticas de Finisterre. De aquí al Golfo de Morbihan, el sur de Bretaña es el reino de la vela, de las regatas y de las travesías. El Golfo de Morbihan es un laberinto en miniatura al abrigo de las tormentas. Hay 300 islas, de las que 30 están habitadas. Las más famosas son As y la isla de Moine. En el pequeño mar interior del Golfo de Morbihan se practica la vela. Estos marineros en potencia se convertirán un día en grandes navegantes. Amanece en la Côte d'Amour. Siguiendo el ritmo de las mareas, el mar irriga las 2000 hectáreas de salinas de Gran. Gracias a la acción del sol y del viento, el agua se calienta, se evapora y la sal cristaliza. Y cuando se levanta viento del este, los finos y ligeros cristales suben a la superficie del agua. Es la flor de sal. A pesar de la competencia que soportan las salinas, más de 250 salineros, unidos en una cooperativa, han tomado el relevo en esta labor. Nos alejamos, y puede que nos dé la impresión de que siguen siendo salinas, pero estamos en Olerón, y aquí no hay sal. Estos son criaderos de ostras, pero son ostras viajeras. Debido a que las aguas normandas son más ricas que las de este litoral, se envían muchas ostras a Normandía durante su fase de engorde. Luego vuelven unas semanas a Olerón para completar su crecimiento. Un alga microscópica les confiere ese color verdoso y ese sabor tan selecto.
El faro de Corduan se levanta en mitad del estuario de la Gironda. Este faro, el más antiguo de Francia, sigue en activo para indicarnos la ruta de la costa de Landas. A poca distancia se encuentra la cuenca de Arcachón, famosa por sus cabañas, que constituyen paraísos para los pájaros. Según algunos, su nombre francés proviene del de unos zancos gascones que los pastores utilizaban en otro tiempo en los pantanos de Landas. Esta es otra parada obligatoria. Es la duna de Pilat. Tiene más de 100 metros de altura y 60 millones de metros cúbicos de arena. Lo que pasa desapercibido es que hace un siglo la duna solo contaba con 35 metros de altura. En la actualidad avanza 4 metros por año por los bosques de Landas. La duna crece cada vez más por encima del nivel del mar, para alegría de los senderistas, los parapentistas y otros forófos de la arena. De hecho, en la desembocadura del río Ouché, pequeño paraíso resguardado de las miradas extrañas, nos disponemos a coger altura para tomar la medida de esta ininterrumpida cadena de dunas. Son 250 kilómetros, de la Gironda a los Pirineos. Dejaremos atrás el Atlántico para descubrir nuevas sorpresas y un mar mucho más salado, el Mediterráneo. Vamos a comenzar por el pequeño pueblo de Collioure, protegido de la Tramontana. En primer lugar, aparece el fuerte Saint-Elme, guardián del puerto y plaza fuerte del sistema defensivo de estas costas. Justo encima están las viñas de Banyuls, símbolo de la felicidad de la vida al sol. Sin embargo, el momento ocioso dura poco. Puede que en este sitio, más que en ningún otro de Europa, el litoral sea testigo de la falta de sol en los países del norte. Desde los años 60, el Languedoc es la tierra prometida del turismo de masas. Los campings son inmensos y la planificación del litoral es mala. Poco falta para que el aeropuerto de Montpellier se convierta en un aeródromo de carácter internacional y de servicio a estas nuevas ciudades. Heliópolis era la ciudad del dios Ra y capital espiritual del antiguo Egipto. Y tiene su equivalente moderno aquí, en Cap d'Agde. Alejada del país de los faraones, Heliópolis es famosa por ser el mayor centro naturista de Europa. Hacia el este, el agua dulce se confunde con el agua salada en este pueblo sorprendente junto al canal del Midi. Se le conoce como el Canal de los Dos Mares, ya que con 250 kilómetros de largo une el Atlántico con el Mediterráneo. Y de repente, una especie de espejismo. Es la Gran Motte. A partir de los años 60 se convirtió en un complejo turístico gracias al puerto de ocio, a sus edificios y a sus campings. Su sorprendente arquitectura recuerda a las pirámides precolombinas. O se aprecia o se detesta, aunque lo cierto es que es un destino turístico importante, un auténtico museo urbano. Por suerte nos encontramos con el Ródano y su delta, que protege una zona indefinida de lagunas, la Camarga. Es uno de los poco comunes espacios salvajes del Mediterráneo. Hoy en día es punto de práctica de kitesurf, gracias al viento Mistral. La cadena de dunas se estrecha.
En uno de los extremos del Parque Nacional se encuentra Boduk, un mundo aparte, un pequeño rincón de la antigua Camarga que aún perdura. Aquí hay cabañas hechas con cualquier cosa, en las que viven contra viento y marea unos cuantos rebeldes. Podría tratarse de otro país. Pero los sueños no duran eternamente. La desembocadura del Ródano sirve casi de frontera. En la ribera este se encuentra el mayor complejo petroquímico de Francia, Fos-sur-Mer. Con sus 10.000 hectáreas de extensión, es el primer productor de gas natural de Europa. Es moderno, pero ha sido denunciado por fugas de productos tóxicos y contaminación atmosférica. Nos encontramos muy cerca de Marsella. Si continuamos nuestro viaje hacia el este, debemos hacer una parada en la famosa ciudad mediterránea. Notre-Dame de la Garde domina la ciudad. Con todos sus edificios, es la blanca Marsella. A las puertas de Marsella están las Calanques. Constituyen un pulmón de cielo puro agitado por el Mistral. A pesar de haber sufrido varios incendios, la zona de las Calanques sigue siendo una tierra ideal para el retiro y la aventura. Goza de gran fama gracias a la escalada y el submarinismo. Al pie de estos acantilados calcáreos se encuentra la cueva de Cosquer, un santuario paleolítico cuya entrada se sitúa a 37 metros bajo el agua. Sus paredes tienen varias decenas de grabados y pinturas. Hace 20.000 años, el mar estaba a 120 metros por debajo de su nivel actual. Muy cerca se sitúa la cala de Sormiu y sus cabañas al abrigo del Mistral. Es un símbolo del estilo de vida marsellés. Y ya está, se acabó la costa salvaje. Estamos en la tierra del brillo y del lujo. Bienvenidos al reino del glamour, la ostentación y el hormigón. De Saint-Tropez a Mónaco, pasando por Cannes, Antibes y Niza, estamos en la Riviera francesa. En medio siglo, el reclamo del clima ha destruido el legendario encanto de la Costa Azul. Es la pugna por la opulencia, y las clases medias pasan aquí sus vacaciones soñando con los yates de la jet set. Las burbujas de los jacuzzis han expulsado a las cigarras. En estas villas, las más bonitas de la costa francesa, se codean las grandes fortunas. En el muelle de los multimillonarios de Antibes hay auténticos edificios flotantes, en forma de yate de varias plantas. La ostentación no tiene límite. Y al final del muelle, uno de los yates más grandes del mundo, con helicóptero a bordo. Mónaco nos acaba de rematar gracias a su aún mayor concentración de edificios y habitantes por metro cuadrado. Este hotel, que parece en equilibrio, es la imagen simbólica de un sistema financiero que cualquier día, con una sacudida económica lo bastante grande, podría hundirse.
Cogemos la ruta del sudeste y nos encontramos con Córcega. El Cabo Corso, vientos de fuerza 8 con ráfagas a 100 kilómetros por hora. No es ninguna broma. Debemos recordar que este fragmento de tierra francesa es salvaje. Y como todos sabemos, Córcega se merece ese apelativo. Los pájaros no se equivocan al pasar por la salvaje Córcega. Este cabo es una parada en su migración hacia el norte de África. Al sur de Carbí, la Reserva Natural de Escándola cuenta con 9.000 hectáreas de terrenos protegidos y 1.000 de mar. Los macizos de una roca volcánica, el pórfido, que sobresale de las aguas cristalinas y profundas en este excelente enclave para el submarinismo. A 40 metros de profundidad se pueden admirar inmensas gorgonáceas. En Córcega se encuentran las calas de Piana, bajo estas torres de vigilancia. Hay que subir andando para ver desde arriba las calas desiertas. Es un litoral salvaje, una tierra de otro mundo. La costa corsa también esconde otras sorpresas. Para frenar la especulación inmobiliaria y evitar la masificación de las costas, la ley litoral prohíbe construir a menos de 100 metros de la línea de costa. He aquí una propiedad destruida por los movimientos nacionalistas que luchan por la independencia de la isla. Al alejarnos encontramos estas pequeñas calas que son el encanto del sur de Córcega. Hay que saber buscarlas y encontrarlas. A veces por un camino de tierra y un sendero, o directamente desde el mar, se encuentran estos pequeños paraísos. Nos acercamos al extremo sur de la bella isla para llegar a Bonifacio, antigua fortaleza genovesa. ¿Estas casas en los acantilados serán las más meridionales de toda Francia? No. Hay otras construcciones más grandiosas y modernas, en el Domaine d'Esperon. Un fragmento de tierra alejado, paraíso de los millonarios. Algunos privilegiados juegan mirando al mar en los campos de golf más bonitos de Europa. Ya está, hemos acabado. Aunque no del todo. El extremo sur del territorio francés es una reserva natural. Son una centena de islotes que se desgranan en las fauces de Bonifacio. El extremo más meridional lo ocupan las islas Lavesey, los últimos promontorios franceses. Es un bosque de piedra que mira cara a cara a Cerdeña, un auténtico santuario declarado reserva natural desde 1982. Llegamos al final de un viaje plagado de contradicciones a lo largo del litoral francés. Hemos visto lo mejor y lo peor. Sin embargo, Francia, con sus 5.000 kilómetros de costas, ha sabido preservar algunos rincones para mantener intacta la naturaleza.
Pero la presión por urbanizar el litoral sigue siendo fuerte. No nos queda sino seguir siendo prudentes. En el pequeño mar interior del Golfo de Morbihan se practica la vela. Estos marineros en potencia se convertirán un día en grandes navegantes. Amanece en la Côte d'Amour. Siguiendo el ritmo de las mareas, el mar irriga las 2000 hectáreas de salinas de Gran. Gracias a la acción del sol y del viento, el agua se calienta, se evapora y la sal cristaliza. Y cuando se levanta viento del este, los finos y ligeros cristales suben a la superficie del agua. Es la flor de sal. A pesar de la competencia que soportan las salinas, más de 250 salineros, unidos en una cooperativa, han tomado el relevo en esta labor. Nos alejamos, y puede que nos dé la impresión de que siguen siendo salinas, pero estamos en Olerón, y aquí no hay sal. Estos son criaderos de ostras, pero son ostras viajeras. Debido a que las aguas normandas son más ricas que las de este litoral, se envían muchas ostras a Normandía durante su fase de engorde. Luego vuelven unas semanas a Olerón para completar su crecimiento. Un alga microscópica les confiere ese color verdoso y ese sabor tan selecto. El faro de Corduan se levanta en mitad del estuario de la Gironda. Este faro, el más antiguo de Francia, sigue en activo para indicarnos la ruta de la costa de Landas. A poca distancia se encuentra la cuenca de Arcachón, famosa por sus cabañas, que constituyen paraísos para los pájaros. Según algunos, su nombre francés proviene del de unos zancos gascones que los pastores utilizaban en otro tiempo en los pantanos de Landas. Esta es otra parada obligatoria. Es la duna de Pilat. Tiene más de 100 metros de altura y 60 millones de metros cúbicos de arena. Lo que pasa desapercibido es que hace un siglo la duna solo contaba con 35 metros de altura. En la actualidad avanza 4 metros por año por los bosques de Landas. La duna crece cada vez más por encima del nivel del mar, para alegría de los senderistas, los parapentistas y otros forofos. De hecho, en la desembocadura del río Ouché, pequeño paraíso resguardado de las miradas extrañas, nos disponemos a coger altura para tomar la medida de esta ininterrumpida cadena de dunas. Son 250 kilómetros, de la Gironda a los Pirineos. Dejaremos atrás el Atlántico para descubrir nuevas sorpresas y un mar mucho más salado, el Mediterráneo. Vamos a comenzar por el pequeño pueblo de Collioure, protegido de la Tramontana. En primer lugar, aparece el fuerte Saint-Elme, guardián del puerto y plaza fuerte del sistema defensivo de estas costas. Justo encima están las viñas de Banyuls, símbolo de la felicidad de la vida al sol. Sin embargo, el momento ocioso dura poco.
Puede que en este sitio, más que en ningún otro de Europa, el litoral sea testigo de la falta de sol en los países del norte. Desde los años 60, el Languedoc es la tierra prometida del turismo de masas. Los campings son inmensos y la planificación del litoral es mala. Poco falta para que el aeropuerto de Montpellier se convierta en un aeródromo de carácter internacional y de servicio a estas nuevas ciudades. Heliópolis era la ciudad del dios Ra y capital espiritual del antiguo Egipto. Y tiene su equivalente moderno aquí, en Cap d'Agde. Alejada del país de los faraones, Heliópolis es famosa por ser el mayor centro naturista de Europa. Hacia el este, el agua dulce se confunde con el agua salada en este pueblo sorprendente junto al canal del Midi. Se le conoce como el Canal de los Dos Mares, ya que con 250 kilómetros de largo une el Atlántico con el Mediterráneo. Y de repente, una especie de espejismo. Es la Gran Motte. A partir de los años 60 se convirtió en un complejo turístico gracias al puerto de ocio, a sus edificios y a sus campings. Su sorprendente arquitectura recuerda a las pirámides precolombinas. Los habitantes del norte acuden en masa a sus playas. El litoral es testigo mudo de esas gigantescas migraciones estacionales en pos del sol. ¿Creen que conocen las costas francesas? Acérquense y déjense sorprender por el contraste. En primer lugar, las playas normandas. El desembarco de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial marcó para siempre estas costas. Una huella histórica la compone este puerto artificial frente al pequeño pueblo de Aromanches. El 6 de junio de 1944 pasó a formar parte de la historia mundial, ya que fue clave en la liberación de la Europa tomada por el nazismo. Los navíos de guerra estadounidenses amarraron aquí. Durante 100 días, este puerto permitió desembarcar a 400.000 hombres, 90.000 vehículos y 800.000 toneladas de material. Más allá se encuentra Omaha Beach y las tumbas alineadas del cementerio militar estadounidense. Son 70 hectáreas y casi 10.000 cruces de mármol. Hacia el oeste, en dirección a Cherburgo, la naturaleza se vuelve salvaje, está bien preservada. Sin embargo, en un margen de la península de Cotentin vemos la planta de tratamiento de la Hague. Aquí se recicla el combustible de los reactores nucleares de toda Europa. La finalidad es reducir la cantidad de desechos radioactivos. Pero el transporte de dichos materiales inquieta a los ecologistas. Además, se vierten al mar 230.000 metros cúbicos de residuos por una tubería tristemente famosa. Los detractores de la energía nuclear afirman que es una de las fábricas más contaminantes del mundo. Y el debate sigue abierto debido a las pruebas para detectar la contaminación que sufren los cangrejos y los bogavantes de la zona. Virando al sur, nos encontramos el Monte Saint-Michel, orgullo nacional. En lo alto de la colina se levanta un conjunto gótico espectacular. Uno de los puntos de peregrinación más importantes del occidente medieval. En la actualidad recibe 3 millones de turistas al año. Pero el monte Saint-Michel se está rodeando de arena, por lo que se ha puesto en marcha un importante trabajo de mantenimiento del entorno para que el mito siga existiendo. Debe seguir siendo una isla. Hasta Víctor Hugo lo dijo. Muy cerca de allí está Saint-Malo, con sus legendarias murallas, donde hace unos 10 años descubrieron uno de los yacimientos arqueológicos submarinos más importantes del mundo. Los restos están entre las algas y bajo 2 metros de sedimentos. En el pequeño mar interior del Golfo de Morbihan se practica la vela. Estos marineros en potencia se convertirán un día en grandes navegantes.
Amanece en la Côte d'Amour. Siguiendo el ritmo de las mareas, el mar irriga las 2000 hectáreas de salinas de Gran. Gracias a la acción del sol y del viento, el agua se calienta, se evapora y la sal cristaliza. Y cuando se levanta viento del este, los finos y ligeros cristales suben a la superficie del agua. Es la flor de sal. A pesar de la competencia que soportan las salinas, más de 250 salineros, unidos en una cooperativa, han tomado el relevo en esta labor. Nos alejamos, y puede que nos dé la impresión de que siguen siendo salinas, pero estamos en Olerón, y aquí no hay sal. Estos son criaderos de ostras, pero son ostras viajeras. Debido a que las aguas normandas son más ricas que las de este litoral, se envían muchas ostras a Normandía durante su fase de engorde. Luego vuelven unas semanas a Olerón para completar su crecimiento. Una alga microscópica les confiere ese color verdoso y ese sabor tan selecto. El faro de Corduan se levanta en mitad del estuario de la Gironda. Este faro, el más antiguo de Francia, sigue en activo para indicarnos la ruta de la costa de Landas. A poca distancia se encuentra la cuenca de Arcachón, famosa por sus cabañas, que constituyen paraísos para los pájaros. Según algunos, su nombre francés proviene del de unos zancos gascones que los pastores utilizaban en otro tiempo en los pantanos de Landas. Esta es otra parada obligatoria. Es la duna de Pilat. Tiene más de 100 metros de altura y 60 millones de metros cúbicos de arena. Lo que pasa desapercibido es que hace un siglo la duna solo contaba con 35 metros de altura. En la actualidad avanza 4 metros por año por los bosques de Landas. Con todos sus edificios, es la Blanca Marsella. A las puertas de Marsella están las Calanques. Constituyen un pulmón de cielo puro agitado por el Mistral. A pesar de haber sufrido varios incendios, la zona de las Calanques sigue siendo una tierra ideal para el retiro y la aventura. Goza de gran fama gracias a la escalada y el submarinismo. Al pie de estos acantilados calcáreos se encuentra la cueva de Cosquer, un santuario paleolítico cuya entrada se sitúa a 37 metros bajo el agua. Sus paredes tienen varias decenas de grabados y pinturas. Hace 20.000 años, el mar estaba a 120 metros por debajo de su nivel actual. Muy cerca se sitúa la cala de Sormiou y sus cabañas al abrigo del Mistral. Es un símbolo del estilo de vida marsellés. Y ya está, se acabó la costa salvaje. Estamos en la tierra del brillo y del lujo. Bienvenidos al reino del glamour, la ostentación y el hormigón. De Saint-Tropez a Mónaco, pasando por Cannes, Antibes y Niza, estamos en la Riviera francesa. En medio siglo, el reclamo del clima ha destruido el legendario encanto de la Costa Azul. Es la pugna por la opulencia, y las clases medias pasan aquí sus vacaciones soñando con los yates de la jet set. Las burbujas de los jacuzzis han expulsado a las cigarras. En estas villas, las más bonitas de la costa francesa, se codean las grandes fortunas.
En el muelle de los multimillonarios de Antibes hay auténticos edificios flotantes en forma de yate de varias plantas. La ostentación no tiene límite. Y al final del muelle, uno de los yates más grandes del mundo. Con el sur nos encontramos el Monte Saint-Michel, orgullo nacional. En lo alto de la colina se levanta un conjunto gótico espectacular. Uno de los puntos de peregrinación más importantes del occidente medieval. En la actualidad recibe 3 millones de turistas al año. Pero el Monte Saint-Michel se está rodeando de arena, por lo que se ha puesto en marcha un importante trabajo de mantenimiento del entorno para que el mito siga existiendo. Debe seguir siendo una isla. Hasta Víctor Hugo lo dijo. Muy cerca de allí está Saint-Malo, con sus legendarias murallas, donde hace unos 10 años descubrieron uno de los yacimientos arqueológicos submarinos más importantes del mundo. Los restos están entre las algas y bajo 2 metros de sedimentos. Las algas, precisamente. Al oeste, las algas verdes invaden de vez en cuando las playas de la bahía de Saint-Brieuc. Se alimentan de los restos de abono agrícola que las lluvias traen desde tierra. Las mareas verdes no van bien para el turismo. Al pasar Saint-Brieuc, por fin llegamos al salvaje norte de la Bretaña francesa. Esta es, sin duda, la parte mejor conservada y más auténtica del litoral francés. Aquí están los bosques de piedra de Bréa y la costa de granito rosa. El litoral está conservado porque la costa es salvaje y escarpada. Aquí se produce una de las mareas más altas de Europa, con 12 metros de nivel. El norte de Bretaña es el paraíso de los mariscadores. Con marea baja se pueden encontrar multitud de organismos: algas, vígaros, cangrejos verdes, navajas, camarones, nécoras, mejillones, orejas de mar y berberechos. Solo en el departamento de Côte d'Armor se recolectan 1000 toneladas de berberechos. Este transbordador se dispone a partir en el puerto de Roscoff. La isla de Bass se encuentra cerca. Justo delante se sitúa Inglaterra. El Canal de la Mancha no es muy ancho. En el extremo oeste de Bretaña nos encontramos con la isla de Ouessant y su famosa ruta marítima. La ruta de Ouessant es una auténtica